ese mal precedente de la puesta en libertad mediante el sistema o el pedido de habeas corpus al ex vicepresidente de la República, el señor Jorge Glass. Doctor Sosa, muy buenos días. ¿Cuál es la versión que podríamos nosotros empezar analizando sobre esta situación, este precedente? Porque ahora todo el mundo quiere aprovechar de la solicitud del habeas corpus que constituye, nos parece, un abuso, ¿no?, de las garantías constitucionales que se otorga acá en el Ecuador. Buenos días, bienvenido. Gracias por la invitación. Bueno, sí, da la impresión que hay una percepción negativa del uso del habeas corpus, especialmente a partir de una sentencia de la Corte Constitucional que permite la presentación del habeas corpus aún con condena, ¿no? Tradicionalmente el habeas corpus era una herramienta constitucional que solamente se permitía para aquellas personas que estuviesen, podríamos decir, detenidas sin una orden de libertad, sin una orden, perdón, de detención formal, o en prisión preventiva, y obviamente siempre se descartaba el tema del habeas corpus en casos de condena, ¿no? Sin embargo, la Corte Constitucional emitió una sentencia vinculante, especialmente a raíz de toda la problemática de esta mortandad que se efectuó en las cárceles, y a raíz de ello determinó que también en protección a la vida e integridad personal, cuando existiese la constancia de tratos crueles e inhumanos, podía obviamente presentarse un habeas corpus y podría ordenarse la libertad como medida reparatoria cuando se constatara tratos crueles e inhumanos. Ahora, yo debo decir que, por ejemplo, en el caso de Glass, él sí, de alguna manera, hay un precedente de una medida cautelar ante la CIDH, en el cual la Comisión Interamericana sí determinó una amenaza al derecho a la vida, obviamente, de Jorge Glass. Sin embargo, ya en el análisis que se hace, por ejemplo, del habeas corpus concedido a J.R. Jr., que es uno de los líderes de los choneros que ha estado detrás de estas matanzas en las cárceles, yo creo que no cumple obviamente el requisito del trato cruel e inhumano, ¿sí?, que es el que se necesita obviamente para poder ordenar como medida reparatoria la libertad o una medida alternativa como el arresto domiciliario. Es decir, hay que determinar que si la norma y la jurisprudencia sí permite el habeas corpus contra sentenciados, sí lo permite, lo permitió la Corte, pero el requisito es que se verifique un trato cruel e inhumano o degradante, que es lo que el juez debe verificar. En el caso de Glass, hay una medida cautelar que no se cumplió de la CIDH, pero en el caso de JR, yo sí creo que el juez debió haber hecho un análisis mucho más profundo de si realmente cumplía con el requisito de haber una amenaza grave a la vida o un trato cruel o inhumano. Abogado, justo en ese sentido, parece que también es importante reconocer y enfocarnos en lo que implica la decisión de los jueces, porque actualmente la decisión de la aplicación de las acciones de protección por parte de los jueces no pueden ser investigadas o no se puede empezar un proceso legal por asumir, no sé, algo como prevaricato. En ese sentido, también es necesario cambiar toda la jurisdicción en cuanto al tema para que haya realmente un análisis en cuanto a la decisión de los jueces. Sí, bueno, una decisión bastante criticada de que los jueces en materia constitucional están obviamente exentos de ser procesados por el delito de prevaricato, es verdad. Sin embargo, yo vuelvo a recalcar, no se trata tampoco de ordenar la detención. No olvidemos también que Ecuador viene de una etapa un poco dura del correísmo, en el cual habían muchas detenciones de jueces, o sea, los metían presos, literalmente iban a la cárcel, bajo la figura de flagrancia, etcétera, ¿no? Y eso puede ser un problema cuando usted tiene un gobierno dictatorial, un gobierno que no respeta las garantías y derechos fundamentales. Los jueces pueden hacer un contrabalance, ¿no? Hay que verificar, hay que hacer una ponderación si realmente el haber sacado a los jueces de la posibilidad de ser enjuiciados por prevaricato, a los jueces constitucionales,
¿Es una medida de contrabalance contra el poder o es una medida que fomenta la impunidad? Yo no puedo en este momento decir y tener podría decir, una decisión sobre si esa jurisprudencia que emana de la Corte Constitucional ha sido buena o mala, porque también tuvimos en la época del correísmo muchos jueces que fueron encarcelados, que fueron detenidos ilegalmente. Y tanto es así que cuando fenece el gobierno de Correa, muchos reclamos de jueces hicieron que restituyeran a esos jueces, y obviamente con grandes indemnizaciones contra el Estado por haberlos destituido, incluso hasta detenido de manera ilegal. Hay que tener una mesura, ¿sí? La culpa no la tiene la Corte Constitucional. Yo creo que bajo ciertos estándares la jurisprudencia de la Corte Constitucional es la adecuada. Más bien son los operadores jurídicos y probablemente la presión mediática la que hace que en algún momento determinado tengamos una tendencia sobre ciertos aspectos. Pero en definitiva, por ejemplo, el cumplimiento de un estándar como el trato cruel e inhumano debe ser bien examinado por los jueces, aunque lo permite la Corte, pero tiene que ser bien examinado por los jueces. Doctor Sosa, yo quisiera escuchar su punto de vista como constitucionalista respecto a este ámbito de las competencias, en que sí fue o no lo hecho por el juez de Manglar Alto, y también a la vez lo que no está claro, la capacidad de reacción o de respuesta con la apelación de las instancias gubernamentales. Es decir, se ve el hecho, el gobierno cómo reacciona. Recién en el último fin de semana hay una reunión con la fiscal, con el Consejo de Participación Ciudadana, la Corte Constitucional, sus máximos dirigentes con el gobierno nacional. Estas partes que no están claras, es decir, porque hay opiniones de todo lado en el que el juez de Manglar Alto sí estuvo bien, de que el gobierno no reaccionó, el gobierno debía reaccionar o no. Y bueno, y lo último, ¿qué le parece la reunión ya de las instancias que son la función de la justicia en el Ecuador con el primer mandatario? Bueno, ahí usted ha dado un punto importante, da en el clavo, ¿no? Quienes deben es presentar los recursos, no es el gobierno nacional, sino las instancias que están demandadas dentro de un proceso, porque si no es una injerencia en la función judicial. Es el gobierno que tiene que ver en la función judicial, no tiene nada que ver. Por eso existe la teoría o toda esta plataforma de los checks and balances, de los pesos y contrapesos, en los cuales las funciones deben separarse y hacen un contrapeso frente a otra función. Yo no veo tan bien que el gobierno se haya reunido con la función judicial, porque puede dar lugar a la interpretación de que hay injerencia del gobierno nacional sobre la función judicial. Más bien, si la reacción del gobierno debe ser contra las propias autoridades demandadas, por ejemplo, lo que dice el juez Moreira dentro del caso del habeas corpus de J.R. Jr., que no apelaron, que no presentaron argumentos para poder darle la medida de arresto domiciliario a este líder de los choneros. En el caso de Jorge Glass, en el cual está el acta de audiencia, el SNAI no controvirtió, podríamos decir, los hechos que relataron dentro de la acción dentro de la acción constitucional. Es decir, hay un proceso legal que permite incluso solicitar el error inexcusable, que se declare el error inexcusable del juez dentro del mismo proceso. No puede ser el gobierno, tienen que ser las autoridades demandadas las que presenten la argumentación, las que presenten obviamente la apelación correspondiente, las que controvierten los hechos de tal manera de que pueda obviamente dar una conclusión o llegar a la conclusión de que la resolución del juez es errada o no cumple con los estándares del sistema interamericano. Si realmente el accionante presenta unos hechos y el accionado en un habeas corpus no los controvierte, ¿sí? Es decir, no presenta un descargo, probablemente el juez vaya a fallar a favor del accionante porque los hechos no han sido controvertidos. Y yo creo que eso ha pasado en los dos casos. Entonces, el gobierno sí debería responder en cuanto a las autoridades demandadas, ¿por qué no están haciendo el papel de verdaderamente litigar dentro de estos procesos, ¿no? Claro. Ahora, doctor, no sé si es que
le vemos desde el lado de posible tratamiento. ¿Considera usted, doctor Sosa, de que sí hace falta en el país algún tipo de reformas a las leyes vigentes en el marco de la justicia ecuatoriana? Yo creo que las acciones constitucionales deberían ser limitadas, o sea, deberían limitarse en ciertos aspectos, ¿no? Por ejemplo, medidas cautelares que han servido para un sinnúmero de situaciones, estas medidas cautelares constitucionales en las cuales se han presentado en el Consejo de Participación Ciudadana, se han presentado contra la Asamblea Nacional, han generado mucha inestabilidad institucional. Si usted las compara con el marco internacional, es decir, con lo que pasa en el sistema interamericano de protección, las medidas cautelares o las medidas provisionales solamente se pueden conceder cuando hay también una amenaza al derecho a la vida o la integridad personal. Pero aquí el tema de las medidas cautelares se la está usando para parar la institucionalidad, es decir, para temas políticos. Yo creo, por ejemplo, que bien esa ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional debería reformarse y poder aclarar cierto tipo de acciones, ¿sí?, incluyendo el habeas corpus, dejando muy claro, ya asentada la jurisprudencia de la misma Corte Constitucional, en el sentido que solamente procede el habeas corpus contra sentencias ejecutoriadas cuando se verifica un trato cruel, inhumano o degradante. Claro. Y especificar doctor, a propósito de este tema, si es tan amable, doctor Sosa, ¿aplicaría en la cuestión del caso específico del ex vicepresidente Jorge Glass, de que una vez que él obtuvo ya la libertad mediante habeas corpus, él pueda en cambio ahora solicitar, por ejemplo, un asilo político para ir complementando a lo que sucedió con el caso ya del expresidente Rafael Correa? De que igual la Corte Constitucional, el doctor Saquicela, ordena que se proceda ya a la extradición acá al Ecuador, pero el presidente también, o el expresidente Correa, también ha solicitado ya asilo político. Estos temas contradictorios no clarifican, bueno, cuál es el rol de la justicia ecuatoriana. Sí, si está en libertad en este momento, él puede ir a una embajada y solicitar en ese mismo momento, sí, asilo político. Y si, como es una figura del derecho internacional independiente y soberana de cada país, ya es una decisión de cualquier país otorgar o no asilo político, como ha sido en el caso de Bélgica con respecto a Rafael Correa, ¿no? Glass podría efectivamente en este momento solicitar también asilo político o inclusive ingresar a una delegación diplomática, que es lo que se conoce como asilo territorial, y pedir en ese mismo momento, obviamente, ser protegido bajo la normativa del derecho internacional público. Es completamente factible. Bien, en este sentido entonces, doctor, clarificando ya temas en esta parte del diálogo, ¿cómo ve usted la actitud tanto del gobierno nacional o cuál debería ser la actitud del gobierno en estos casos que han sido ya de enorme trascendencia y que han generado una opinión pública bastante complicada? De hecho, al momento de recibir la noticia de la salida del ex vicepresidente, como que la población ecuatoriana sintió ese efecto y realmente saca como conclusión de que estamos prácticamente desamparados o la justicia viene actuando exclusivamente para aquellos que tienen poder, tanto político como poder económico, no así en casos similares que tampoco se les ha dado el habeas corpus. Así que en este sentido, realmente, ¿en qué situación jurídico-política se encuentra el Ecuador, doctor? El trato debe ser igual, debería ser igual, debería aplicarse el mismo criterio jurídico en todos los casos en los cuales haya una amenaza al derecho a la vida o un trato cruel, inhumano o degradante. Ahora, para mí es muy sencillo. Si los habeas corpus que están presentando se relacionan con la falta de atención médica, ¿por qué no se refuerza la atención médica en los centros penitenciarios? Sí, porque efectivamente la falta de atención médica es un factor que establece la Corte Constitucional como un trato cruel, inhumano o degradante. Es por ello que se presentan habeas corpus sobre la base de la falta de atención médica. El gobierno refuerce, por favor, la atención médica en los centros de detención, a fin de que se pueda verificar que un PPL está
está bien atendido o se encuentra, obviamente, ya no hay esa amenaza a la vida porque existen los medios adecuados para ser atendidos con respecto al derecho a la salud. Pero más que todo, quien debe responder, el gobierno debe responder es a través del SNAI. ¿Qué ha pasado con el SNAI? ¿Por qué el SNAI no ha presentado los descargos correspondientes dentro de los habeas corpus? ¿Por qué el SNAI no está garantizando el derecho a la vida y a la salud? Es algo muy sencillo. Yo no creo que el gobierno tenga que responder por el tema de la función judicial. El gobierno tiene que responder por lo que le compete, que es, ¿sí?, ¿por qué están saliendo los PPL sobre la base de que no hay atención médica? Porque si es un factor que determina la Corte Constitucional como motivo para el habeas corpus. Entonces, ¿qué debe hacer el Estado? Reforzar la atención médica y que el SNAI cumpla las funciones que le corresponden, ¿no? Bien, en la parte complementaria, doctor, nos falta que nos dé también su opinión y criterio, doctor Sosa, sobre el tiempo de espera. No sé si hay algún límite de tiempo para que se resuelva la apelación hecha por parte del SNAI a lo que hizo el juez de Manglar Alto. ¿Hay un tiempo de espera? ¿Los ecuatorianos seguimos a la espera de esto? Es una acción constitucional, en apelación son 8 días, pero obviamente entiendo de que si hay una ampliación o aclaración, que es un recurso dentro del proceso constitucional, hay una aclaración y una ampliación, debe primero el tribunal o el juez debe primero resolver la ampliación y la aclaración para dar paso a la apelación y luego que aboque conocimiento una sala de la Corte Provincial de Santa Elena, ¿no? Es un proceso que no debería demorar en una acción constitucional máximo unos 15 días. Entiendo yo que debería resolverse esta o la próxima semana. Qué bien. Ahora vamos a este tema que es otro asunto que también se pone en vigencia acá en el Ecuador, el tema del tratamiento del asilo político y concretamente al caso del expresidente del Ecuador. Si le conceden en Bélgica, donde él está al momento supuestamente radicado, ¿ese asilo político tiene alguna connotación, tiene algunas limitaciones para la persona que pide asilo político? Porque me refiero al tema de que el expresidente Rafael Correa, pues a través de sus redes sociales, el Twitter que maneja mucho más él, pues hace opinión política, hace opinión de lo que pasa en el Ecuador, sobre sus casos pendientes igual. ¿Esto del asilo político tiene algún limitante de acuerdo al país o cómo se maneja esto? Bueno, es un asilo político europeo, ¿no? Hay que diferenciar el asilo político en América Latina, o bajo las normas, obviamente, del derecho internacional en América Latina, y el asilo político europeo, que básicamente es sobre resoluciones de Naciones Unidas y la Convención de Ginebra de 1951. Ojo, sí, el asilo político, podríamos decir, en Europa es considerado un refugio, o sea, es casi las palabras son idénticas, asilo y refugio en Europa, ¿no? Por lo tanto, él va a tener un pasaporte, podríamos decir, un carnet de refugiado que le va a permitir circular por todos los países de la Convención de Ginebra, que son casi todos los países del mundo, sí, porque va a poder circular abiertamente. Yo no he visto, por lo menos en Europa, bajo la Convención de Ginebra, no hay una restricción en cuanto a la libertad de expresión. Esa restricción solamente está bajo las declaraciones de 1954 en América Latina. Por lo tanto, obviamente, creo yo de que no hay esa restricción. Ahora, el asunto de la actuación de la Interpol es igual que los ciudadanos, los ecuatorianos generalmente que no estamos al tanto de cómo se maneja estos asuntos que son ya de carácter nacional o internacional. El gobierno ecuatoriano ha solicitado, si no estamos mal, por lo menos en 3 ocasiones para que la Interpol interceda en la detención del ciudadano expresidente del Ecuador, pero esto no se ha dado. ¿Debido a qué circunstancias serían, doctor? Se cortó la señal, nos parece. Sí, se colgó la señal en este diálogo con el doctor Jorge Sosa Mesa. Es un abogado constitucionalista que tiene también su opinión respecto a este tema que está sucediendo acá en el Ecuador a raíz, ¿no?, del habeas corpus otorgado al ex vicepresidente del Ecuador, el señor ingeniero Jorge Glass.
Y de ahí empieza una cadena de solicitudes, ¿no? Muchos personajes vinculados con temas políticos y actos de investigación por corrupción se han puesto también, como diríamos, de moda.